15:06 en toda la República Argentina. Sigo aquí en el living, pero ahora con la doctora Ceci Pirolo. Una de las consultas más frecuentes que hemos recibido después de este año duro de pandemia y de cuarentena por parte de los pacientes es cómo hay que hacer para volver a entrenar. ¿Hay que hacer algún estudio en particular? ¿Cuándo es conveniente? ¿En cuánto tiempo desde que pasó el alta médica podemos volver a realizar actividad física? Esas son las preguntas que más consultan normalmente, la gente que quiere volver a hacer actividad física. Muy bien, y para eso tenemos una deportóloga, médica deportóloga, Alejandra Hintze con nosotros. Hola Alejandra, buenas tardes. Ceci Pirolo y Daniel te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Mucho gusto charlar con ustedes. Bueno, muy bien. Nada, lo habrás escuchado recién. Todos nos preguntamos lo mismo después de haber cursado o personas que han cursado esta enfermedad. ¿Cómo volver a la actividad física? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta? Y de eso vamos a charlar. Bueno, la primera palabra es con cuidado. Mucho cuidado. Necesitamos tener esta lógica. Siempre que uno tiene alguna enfermedad, tiene que volver progresivamente. Y con COVID tenemos que tener mucho más cuidado porque es algo que estamos todavía investigando y estamos aprendiendo de qué se trata esta enfermedad. Tenemos guías ya en este momento. La Sociedad de Cardiología Argentina, la Fundación Cardiología Argentina expidió sus guías, de la cual todos los médicos nos podemos guiar, valga la redundancia, y en el mundo también ya tenemos guías de funcionamiento post-COVID. Ahora, esas guías me parece que están más claras para los médicos que para los pacientes, porque te hago una pregunta. Aquel paciente que tuvo síntomas o que la pasó mal, a lo mejor consulta al médico para la vuelta al entrenamiento. ¿Qué pasa con aquel paciente que a lo mejor lo cursó de manera sintomática y ni se enteró y vuelve a comenzar con la actividad física? ¿Qué le sugerís? Bueno, hay un porcentaje que cursan de forma sintomática y no se enteran que tuvieron COVID. La verdad que es verdad que existe. Para eso sirve lo que es la evaluación de todos los años, el típico chequeo clínico, muchos lo hacen a principio del año, con lo cual todos los años tenemos que hacer. Después de esta pandemia, voy específicamente los que no supieron que tuvieron COVID. La verdad es que intentamos, arrancó el año de nuevo, después de la cuarentena, ya ni siquiera si tuvo COVID asintomático. Por la propia cuarentena y el parate de tiempo que tuvimos, necesitamos volver a ver en qué situación clínica estás, viendo cómo estás cardiológicamente, así que el chequeo cardiológico y clínico hay que hacerlo igual. Y no solo por COVID, sino por todas las enfermedades cardiovasculares que existen. Sumado a eso, sí, decime Dani. No, iba a hacer un punto ahí porque digo, me parece que es importante. Me parece que la gente dejó de hacerse por temor, dejó de hacerse los chequeos y todavía estamos a tiempo, digamos, el año recién está arrancando y aquellos que no lo hicieron deberían, ¿no? Hacerlo porque, como decís vos, no solamente por COVID, quizás por miedo de concurrir al médico. Ya vimos lo que pasó durante el año pandémico, digamos, cuando en el momento de la cuarentena mucha gente tuvo miedo y ha sufrido diferentes afecciones por no concurrir al médico. Lo mismo pasa ahora. Si empezaron a abrir ya las diferentes actividades físicas, lo primero, antes que nada, es hacerse el chequeo. Exactamente, o sea, no esperemos hasta ver que tuvimos COVID para ir a hacer el chequeo. Eso es como la premisa número uno que quiero remarcar, que decís, Dani, que tenés razón. Ese es el punto inicial. Después, si para colmo sabemos que tuviste COVID, tenemos que tener muy en cuenta que el COVID tiene un montón de reacciones inmunes, o sea, una exagerada respuesta, más allá del virus, genera una exagerada respuesta en ciertas personas que puede llegar a ser miocardiopatía, quiere decir afectar el músculo cardíaco, puede generar trombosis, puede generar un montón de cosas o afecciones pulmonares que hay que tenerlas en cuenta, que existen, que se están viendo los estudios que se hacen en el mundo y se previenen bastante fácil con un chequeo cardiológico previo a la vuelta al ejercicio. ¿A partir de qué edad sugerís que se hagan este control tan específico para volver al entrenamiento? Bueno, no es más específico que el que uno haría. Quiero decir, primero uno va al cardiólogo, deportólogo o al deportólogo y ahí vemos si tenemos que hacer algún control cardiológico más profundo. Entonces, el primer control es con tu médico de cabecera, con tu clínico o tu cardiólogo. Entonces, de ahí se parte, se evalúa
si realmente necesitas hacer algo mucho más complejo, ponerle una resonancia cardíaca porque el cardiólogo encontró algún dato que te lleve a profundizar estudios, bueno, seguía para ese lado. Pero no es que, ¿qué quiero sacar? La idea de que esto fuera una cosa complejísima, un estudio no. Ir al cardiólogo o ir al clínico o ir al deportólogo, que son las 3 personas que pueden llegar a atenderte, y definir si hay que profundizar en estudios o con eso alcanza. ¿Qué viste vos? ¿Qué viste vos en los pacientes que pudiste analizar post-coronavirus puntualmente? ¿Es realmente así? ¿Hay una mayor cantidad de miocardiopatía o de miocarditis o de alteraciones en la parte fisiológica del corazón? ¿Qué es lo que vos pudiste observar en el consultorio? Bueno, por suerte no tuve la suerte de ver ninguna miocardiopatía, la verdad que lo digo por suerte porque no deja de ser una patología que no está buena para nadie, pero cuando vos ves la evidencia mundial, hay un 15 a un 30% mayor probabilidad de tener una miocardiopatía en pacientes que han estado hospitalizados. Y hay muchos jóvenes que estuvieron hospitalizados, o sea, ¿como para qué? Para que uno dice, bueno, no, son los adultos mayores. No, muchos jóvenes han sido hospitalizados. Entonces, ahí tenemos un punto que sí o sí tenemos que tener 10 días de asintomático y después de salir del hospital, si no ha tenido ninguna patología grave, igual, así lo hayan cursado muy leve, igual se tienen que hacer estudios cardiológicos ya más profundos. Ahora, ahí siempre le va a quedar la duda al médico si lo que está encontrando, sobre todo si el paciente es joven, lo encuentra a raíz del coronavirus o lo encuentra porque antes nunca se había controlado, ¿no es cierto? Bueno, para eso es el seguimiento, por eso siempre uno hincha, la verdad, vayan todos los años, aunque sea joven, porque a uno tiene un seguimiento a largo plazo. Sabemos que estaba normal el año pasado, este año encuentro algo distinto, bueno, puedo sacar conclusiones. El que no va nunca al médico, es verdad, no sabemos si esto es viejo o nuevo. La verdad es que, pero igualmente, si tenemos el dato que tuviste COVID y tenemos edema miocárdico, claro, intuimos que es por eso. Es por eso, es muy probable. Alejandra, ¿qué pasa con el atleta de alto rendimiento? No sé, ¿te han tocado pacientes que practican algún tipo de deporte y han cursado la enfermedad? ¿Qué se ha visto a nivel médico? Digamos, ¿ellos se han incorporado rápidamente o también con mucha reserva? No, ese es el problema. O sea, el atleta de alto rendimiento o el que vos sabés, a ver, el que le gusta correr todos los días, es muy difícil frenarlo. A los deportistas, sea alto rendimiento, sea corredor de amateur, sea lo que sea, es difícil frenarlo. Entonces, siempre lo que uno dice es 10 días de asintomático y ahí empezamos a charlar. Y muy importante lo que uno ve en el consultorio es la astenia, el cansancio, una cosa que realmente sienten, que están bárbaros a la mañana, corren 3 kilómetros y no dan más, hubieran corrido como una maratón. Entonces, el cansancio hay que prestarle atención, hay que bajar un cambio, hay que ir lento y la vuelta es muy, muy, muy progresiva. Eso es lo difícil, seguir los síntomas. Algo muy importante que lo quiero decir como pauta de alarma. Si tuviste COVID y en un entrenamiento estás sintiendo falta de aire, palpitaciones, cansancio extremo, la verdad, frená el entrenamiento y consultá, ¿sí? Eso es un poco lo más importante. Además hay toda una preparación física desde lo muscular también, porque más allá de la parte cardiológica y respiratoria, al haber pérdida de masa muscular tampoco vuelve de la misma manera el atleta. Exactamente. A ver, ya con la cuarentena estamos viendo un índice de lesiones alto, muchos desgarros, vueltos. Lo ves en el fútbol, ¿sí? En el fútbol televisado, lo ves en el tenis. Imagínate en el mundo amateur que entrenan una vez por semana con suerte y juegan el domingo el Intercountries o el picadito en cualquier lado. Entonces el punto es, tenemos que tener en cuenta que tuvimos una cuarentena estricta, que la pretemporada no existió y ahora estamos volviendo. Si encima uno tuvo COVID, su estado físico general es el que está afectado. Hay muchos que te dicen, no, la verdad yo volví, estoy bárbaro, no me pasa nada. Bueno, espectacular. Estamos tratando de abrir el paraguas, de tener cuidado y hacete los chequeos. ¿Está todo perfecto? Sé libre de correr y de disfrutar del deporte como se debe.
Te saco un poquito del coronavirus. ¿Puede ser que un atleta de alto rendimiento o un jugador de fútbol, en realidad porque es más el que hace a veces un pasaje de un club a otro y es evaluado por distintos profesionales, pueda tener una miocardiopatía hipertrófica no detectable en un equipo y que se termine después descubriendo, o tiene que sí o sí haber habido alguna enfermedad como por ejemplo el coronavirus que lo pueda haber despertado esto? Bueno, ahí uno tiene que meterse específicamente en cada una de las patologías. Hay patologías que pueden ser generadas por virus y otras que no, que son progresivas o son idiopáticas, quiere decir que no hay una causa específica, sino que fue una progresión de una enfermedad. Digamos, el punto es que cuando uno hace evaluaciones anuales y en alto rendimiento, la verdad que se hacen un poquito más seguidas, generalmente las cosas se encuentran. Y aparte están muy, muy estudiados estos deportistas, muy estudiados. ¿Y en el caso puntual de la miocardiopatía hipertrófica? Es una miocardiopatía que se va generando con el tiempo y se va engrosando el corazón. Hay dos tipos de miocardiopatía hipertrófica. Una que es fisiológica por el deporte, que uno cree que la verdad por el mismo ejercicio se va hipertrofiando el corazón, porque uno usa más un músculo y así como se hipertrofian todos, se hipertrofia ese, tiene ciertas características que no va al caso, pues son muy técnicas. Y tenés otro tipo de miocardiopatía hipertrófica que es patológica, que sí es grave y que no deja que digamos, hay que frenarlo ese deportista porque corre riesgo su vida, por ejemplo, por tener, es proarritmogénico, puede tener una arritmia. Entonces, hay que diferenciar si es una patología porque está hipertrofiado ese corazón de forma normal y lógica por el deporte que hace, o es patológica. Hay ciertas cosas técnicas que lo pueden diferenciar, y lo que lo termina diferenciando es dejar de entrenar, se vuelve a la normalidad del corazón, era fisiológica. ¿Sí? O sea, uno lo termina haciendo por descarte en algunos casos. Ahora, ¿cómo es? Es muy progresiva. Es muy de a poquito que va aumentando ese corazón, ese tamaño del miocardio. No es de un día para el otro. Perfecto. Buenísimo. Muy bien, Alejandra, muy claro. clara. Muchísimas gracias por esta comunicación y, por supuesto, ¿no es cierto?, a hacerse los chequeos. Por más que hayamos empezado, lo digo en mi caso también, ¿no?, a hacer actividad física, no dejar de consultar y hacernos los chequeos que nos hacemos todos los años. Alejandra, muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias. Gracias. Un beso a ambos. Chau, chau. Muy bien, señoras y señores. Gracias, Doc. Nosotros ahora, señor director, le voy a pedir la música de quién. De ella, a ver.